Empezamos un tema nuevo, vectores en el plano, luego después veremos geometría analítica en el plano. Esta pregunta no es un ejercicio, es una pregunta teórica. La primera pregunta teórica, voy a hacer la introducción a este tema importante, vectores en el plano. Por ejemplo, ¿qué es un vector? ¿Para qué pueden servir? En fin, y un montón de preguntas más que iré contestando poco a poco en este vídeo. Apartado A. ¿Qué son los vectores? Un vector es un segmento orientado. Si estamos en el plano, y es que vamos a trabajar siempre en el plano, tenemos un segmento y está orientado, es decir, hay un origen y un extremo. Por ejemplo, que sea este el punto origen y este el punto extremo. El extremo se coloca una flecha para indicar que es el extremo. Se define módulo de un vector, que por cierto, si es el vector AB, se indica así. Primero el punto origen, luego el punto extremo y una flechita arriba. Decía que el módulo de este vector es la distancia que hay de A a B. El módulo de un vector se suele indicar de esta manera, entre barras. En este caso, el vector es AB, pues AB, entre dos barras verticales. La dirección de un vector es la dirección de la recta en la que se encuentra este vector, esta dirección, y la de todas sus paralelas. La dirección de AB también es esta dirección, es la misma. Vectores que están sobre esta recta, vectores que están sobre esta recta tienen la misma dirección que el vector AB, pero en este caso módulo distinto. Por último, ¿qué es eso del sentido de un vector? El sentido está indicado por la punta de la flecha. Es la orientación con la que se recorre. En este caso vamos de A a B. Es decir, por cada dirección hay dos sentidos. Este vector que estoy indicando ahora tiene la misma dirección que el vector AB, pero sentido contrario, y módulo también. Estos dos vectores que tengo ahora, este y este, he intentado que tengan el mismo módulo, la misma dirección, pero sentidos contrarios. Me pregunta también que para qué sirven los vectores. Ahora aquí en matemáticas sirven para operar con ellos, poder entonces definir rectas en el plano y poco más, pero en muchas asignaturas como en física son fundamentales para poder indicar una magnitud vectorial. Los vectores nos van a medir magnitudes vectoriales, como por ejemplo la velocidad, la aceleración que tiene un móvil o la fuerza que se le aplica a un cuerpo. Tres ejemplos que estaréis viendo ahora en física. Me explico. Por ejemplo, la temperatura es una magnitud escalar. Se dice escalar cuando se refiere a un número. Pero si tenemos un móvil que se desplaza, me gustaría saber cuál es su velocidad, pero también la dirección y sentido de ese móvil. La velocidad con la que se desplaza será el módulo del vector, la dirección y sentido me lo indicará el propio vector. Igual pasa con la aceleración o la fuerza. Tan importante es la magnitud escalar de la fuerza, los newtons que se le aplican a un cuerpo, como la dirección y sentido que tiene esa fuerza. ¿Cuál es la diferencia entre un vector fijo y un vector libre? Mirad, voy a dibujar aquí una cuadrícula donde cada cuadradito sería una unidad de área. Es decir, este segmento mide 1. Este sería un ejemplo de un vector de módulo 3 que tiene una dirección horizontal y un sentido de izquierda a derecha. El origen es el punto A y el extremo el punto B. Este vector tiene un origen y extremo distintos, pero como veis tienen el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido. Son dos vectores fijos distintos, pero dos vectores libres iguales. Se dice que son dos vectores equipolentes en lugar de iguales. Pero ahora aquí en bachillerato no utilizaré esa palabra, diré simplemente que son dos vectores iguales, en vez de decir que son dos vectores equipolentes. Hay infinitos vectores fijos equipolentes a uno dado. Podría elegir uno como representante. Si pongo el origen, ya tendría este vector. Normalmente se utilizan la letra U, V, W para indicar vectores. Este vector U es equivalente a este otro y podría ser su representante.
módulo 3, dirección horizontal y sentido de izquierda a derecha. Este, por ejemplo, no sería equivalente a los anteriores porque es diferente en las tres características: distinto módulo, distinta dirección y distinto sentido. En este vector vamos 3 unidades hacia la derecha y 2 hacia arriba. Mirad este otro vector, 6 unidades hacia la derecha y 4 hacia arriba. Tiene exactamente la misma dirección que este y el mismo sentido, pero módulos distintos. Este otro vector va 3 unidades hacia la izquierda, 2 hacia abajo. Tiene la misma dirección que este, el mismo módulo, pero sentido contrario. Si este lo llamo V y a este le llamo W, se puede decir que los vectores V y W son opuestos. Es algo que os diré después. Aquí os pregunto qué es un vector opuesto. Pues es un vector con el mismo módulo, dirección, pero sentido contrario. Se escribirá así: V es igual a W, al vector W, pero con un signo menos delante. Podría escribir más ejemplos, pero creo que ha quedado claro el concepto de vector libre, vector fijo. Como vectores fijos, los 6 vectores que he dibujado son vectores fijos distintos. Pero este y este y este, por ejemplo, son iguales, no, equivalentes es la palabra adecuada, es el mismo vector libre. Y luego tengo aquí 3 más que son distintos, tomados como fijos y como libres también. En todo el tema vamos a tratar siempre vectores libres. Nunca vector fijo. No me importa el origen extremo, solamente el módulo, dirección y sentido del vector. Es lógico que me importe solamente el vector como vector libre, módulo, dirección y sentido. Un ejemplo práctico sería la gravedad. La gravedad es una aceleración exactamente de 9,8, es decir, el módulo sería 9,8, la dirección vertical y el sentido de arriba a abajo. Y no me importa el origen y el extremo, la gravedad es igual en cualquier punto del plano, en este caso. Apartado B. Define las operaciones producto de un vector por un número, suma de dos vectores y luego combinación lineal de varios vectores. Tenemos un plano, vamos a hacer una escala para saber de qué vector hablamos, cuál es su módulo. En un principio vamos a pensar en dos vectores, un vector U que tenga este origen, este extremo, es decir, dos unidades a derecha, una hacia arriba. Voy a llamar U, por ejemplo. Otro vector que tenga este origen, por ejemplo, y este extremo, V. Vamos a pensar primero el producto de un vector por un número, es decir, tengo un vector U y lo multiplico por un número K. Este número K puede ser positivo o negativo. Por ejemplo, imaginaros que K es 2. Pues el vector K por U es un nuevo vector que tiene la misma dirección y sentido que U, pero el módulo se multiplica por K, en este caso por 2. En nuestro ejemplo, si este vector iba 2 unidades hacia la derecha y una hacia arriba, el doble de este vector irá 4 unidades a la derecha y 2 hacia arriba. Es este vector. Si esto es un vector libre, puedo poner el origen donde quiera. Este es 2u. Misma dirección, mismo sentido, pero módulo se multiplica por k. Claro que si k es un número negativo, cambiamos el sentido del vector. Por ejemplo, ¿cuál sería el vector menos u? El módulo sería el mismo, porque se multiplicaría por 1, la dirección la misma, pero el sentido opuesto. Es decir, un vector como este. Si aquí va 2 unidades a la derecha y una hacia arriba, este irá 2 a la izquierda, 1 hacia abajo. Adelanto algo que pregunto después. ¿Cuál es el vector opuesto de uno dado? Pues aquí tenéis, lo he dicho antes, es un vector con el mismo módulo, la misma dirección, pero sentido opuesto. Aquí la k ha sido menos 1. ¿Cómo sería el menos 2u? Pues igual que este, pero la flecha la pondríamos aquí. Vamos a hablar ahora de la suma de dos vectores. Lo denotamos así. Mejor ver el ejemplo. Pues para sumar estos dos vectores, en este caso por ejemplo U y V, se procede de la siguiente forma. Hay dos formas. Por ejemplo, primero vamos a representar U. Voy a cambiar el origen, es un vector libre. 2 unidades a la derecha, 1 hacia arriba. Es este vector. Ahora represento el vector V, pero en el mismo origen que U. 2 a la derecha, 3 hacia abajo. Este es el vector V. Construimos ahora un paralelogramo con estos lados, es decir, esto que estoy haciendo ahora. Y el vector U más V es la diagonal de este paralelogramo, el origen común,
y el extremo este vértice del paralogramo. Observa que este vector de aquí, o este lado, es también el vector v. La segunda forma de sumar, quizá más cómoda, es coger un punto que quieras, de aquí representar un vector, u en este caso, y luego en el extremo de u pongo el origen de v, tendría este vector. El vector suma es el vector que tiene origen, este origen de u, y como extremo el extremo de v, ya que este vector es v también. Tengo que definir también lo que es una combinación lineal de varios vectores. Por ejemplo, dos vectores, u y v. Bien, pues un vector lo podemos multiplicar por el número que queramos. Ya sabemos cómo se multiplica un vector por un número, lo expliqué antes. El otro vector por el número que quiera y lo sumo. Al sumar estos dos vectores obtengo otro vector y se dice que ese nuevo vector es combinación lineal de u y v. Por ejemplo, vamos a hallar dos veces el vector u más una vez el vector v, siendo u y v estos dos vectores. El vector u lo multiplico por 2, es decir, cojo un punto de origen, eso no importa, lo hago doble este vector, entonces 4 veces a la derecha, 2 hacia arriba, estaría el extremo aquí. Este vector es el 2u, por cierto ya lo calculé antes. Estos dos vectores son equipolentes, son vectores fijos distintos, pero el mismo vector libre. Ahora le sumo v, utilizo este método que antes os contaba, del extremo, ahora v, que es 2 a la derecha, 3 hacia abajo, es este vector. Pues la suma de 2u y v es este vector. Como veis, 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades a la derecha y una hacia abajo. Y este vector es el vector combinación lineal de u y v, es el 2u más v. Podría complicarlo más y tener tres vectores y hallar una combinación lineal de tres vectores. En el apartado C me preguntan cuál es el vector 0. Pues es el vector de módulo 0, más que un vector es un punto, pero también lo definimos. Y como he dicho antes, dado un vector u, ¿cuál es su opuesto? Pues es ese vector que tiene el mismo módulo, dirección, pero sentido contrario. Apartado D. ¿Qué es una base de los vectores del plano V2? Una base de los vectores del plano que se representan así, con esta letra v al cuadrado, es el conjunto de dos vectores, pero no dos vectores cualesquiera. Tiene que tener distinta dirección. Se suele representar con una B mayúscula y vamos a suponer que los vectores u y v forman una base. Pues bien, no tienen que tener la misma dirección. O dicho de otra manera, piensa que para que dos vectores tengan la misma dirección, los dos vectores tienen que ser proporcionales, es decir, uno es múltiplo del otro. K representa un número real cualquiera. Bien, pues eso no puede pasar, sea cual sea el número K. ¿Y por qué es importante tener una base de V2? Pues se demuestra que dado un vector cualquiera de V2, por ejemplo, vamos a llamarlo W, hay una única forma de escribir W como combinación lineal de u y v. Es decir, tenemos un vector W, el que sea, y yo puedo obtener este vector W como combinación lineal de la base, de forma única. Es decir, existe un número A que multiplicado por U y existe un número B que multiplicado por V y luego sumado nos da el W. Estos dos números se llaman coordenadas, coordenadas del vector W respecto de la base UV. Se indica así, entre paréntesis, A, B son las coordenadas del vector V respecto de la base B. Sigo con la pregunta, ¿cuál es la base ortonormal o canónica que se llama? Hay una base especialmente importante. Recuerda, una base son dos vectores con distinta dirección. Si los dos vectores tienen módulo 1, como puede ser este, y son perpendiculares, se dice que la base es canónica. Se suele representar este vector como el vector i y este como el vector j. ¿Cuáles serían, por ejemplo, las coordenadas de este vector v? Enseguida tenéis que decir, bueno, respecto de qué base. Vamos a pensar que estamos trabajando en la base canónica, la base IJ.
veo que para obtener este vector tengo que sumar 2 veces y, sería este 2y, y luego 3j, pero en el sentido contrario, es decir, menos 3j, para que vaya en el sentido contrario de la j. Puedo decir entonces que el vector v es igual a 2 veces el vector y más menos 3 veces el vector j. Lo podemos indicar así: el vector v es el vector 2 menos 3, ya que estas son las coordenadas respecto a la base canónica. Pero quiero que os deis cuenta que si la base es distinta, no es esta, las coordenadas van a cambiar. El vector v tendrá distintas coordenadas según respecto de qué base estemos estudiándola. Durante este curso prácticamente siempre trabajaremos en esta base, la base canónica, pero en cursos superiores, sobre todo en la universidad, os trabajaréis en cualquier base y os pedirán hallar las coordenadas de un mismo vector respecto de distintas bases. Voy a poneros un ejemplo de una base no canónica y ver cómo se puede hallar las coordenadas de un vector. Observar esta figura. Paso a explicarla. Mirad, tenemos dos vectores, el x y el y, estos vectores en negro. La base son los vectores x y. Son base, son dos vectores que tienen distinta dirección, efectivamente. Ahora no es la base ortonormal. En el caso de que esto sea la unidad, este sí que sería equivalente al vector y, pero este no es perpendicular y su módulo no es 1. Tenemos el vector v. Este vector v en rojo, como veis, es combinación lineal de los vectores x e y, ya que 3 veces x, que es este vector que va de aquí a aquí, y 2,5y, es decir, este vector multiplicado por 2,5, observa que el módulo es 2,5 veces más grande aproximadamente. Pues si sumamos este vector, es decir, 3x con 2,5y, ya sabéis, la ley está del paralelogramo, para sumar vectores obtenemos el vector v. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que las coordenadas del vector v son 3, 2,5. Pero claro, hay que decir cuál es la base. Respecto de la base que hemos dicho antes, x y. Respecto de la base canónica hubiera tenido otras coordenadas. Como no tengo la cuadrícula, como antes, no sabría qué coordenadas. Pero si este es el vector y, el vector j sería algo así. Para obtener el vector v, tendré que ir hacia la derecha 1, 2, 3, 4, 5, tal vez 6 unidades. Y hacia arriba 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a pensar que también son 6 unidades. Luego, para obtener el vector v tendría 6y y aquí 6j. Podría decir que el mismo vector v es también 6 veces y más 6 veces j. O dicho de otra manera, las coordenadas de v son ahora 6, 6. ¿Y cómo puede ser que hayan cambiado las coordenadas si el vector es el mismo? Porque la base de referencia ha cambiado. Ahora es la base canónica. Puedo repetir que durante este curso de primero de BAT casi siempre vamos a trabajar en la base canónica. Seguimos con el apartado E. Prueba que si las coordenadas de dos vectores son estas determinadas respecto de una base cualquiera, canónica o no, entonces ocurre esto que veis. Podemos operar con sus coordenadas y poder hallar las coordenadas de K por U o de la suma de dos vectores muy fácilmente. Lo voy a comprobar en el ejemplo que hemos visto. Tenemos un vector u, cuyas coordenadas respecto de la base canónica serían 2 y 1. Cuando no se dice nada, se entiende que es respecto a la base canónica, pero no obstante, lo voy a indicar así también para que lo veáis más claro. Es 2i más j. Tenemos otro vector v, cuyas coordenadas respecto a la base canónica son 2 menos 3. 2 a la derecha, 3 hacia abajo. 2i menos 3j, entonces. Piensa por un momento que tienes que hallar las coordenadas de k por u, por ejemplo 2u. 2 por las coordenadas de u, que son 2 y 1. Observa qué fácil se halla, se multiplica por 2 cada coordenada y ya está. Aquí por k en general, en particular por 2 en este caso. El 4, 2, efectivamente el 2u es 4 unidades a la derecha, 2 hacia arriba. Que tengo que sumar los vectores u y v.
Las coordenadas de U son 2 y 1 respecto a la base canónica. Pero vuelvo a repetir, estas propiedades son válidas sea cual sea la base con la que se refieren las coordenadas. Las coordenadas de V, 2 menos 3, pues las coordenadas de la suma, como dice aquí, se suman las primeras coordenadas y esa será la primera coordenada, se suman las segundas coordenadas y esa será la segunda coordenada. En este caso 2 más 2, que es 4, 1 menos 3 menos 2. Observa que el vector suma, que es este verde, va 1, 2, 3, 4 unidades hacia la derecha y 2 unidades hacia abajo. Correcto. Si lo que tengo que hallar es una combinación lineal de los vectores u y v, se procede de forma similar a lo anterior. Realmente no es una operación nueva, es la combinación de las dos anteriores. Por ejemplo, 2u más 1v, como hice aquí, 2 por el vector que tiene como coordenadas 2, 1, más 1 por el vector 2 menos 3. Voy a hacer poco a poco, pero se puede hacer más rápido. Voy a multiplicar primero este número por las coordenadas del vector u, sería el 4, 2. Voy a multiplicar por 1 este vector, es 2 menos 3. Y ahora sumamos primeras coordenadas, 4 más 2, 6, 2 menos 3 menos 1. Observa que el vector 2u más v efectivamente es 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades a la derecha, 1 hacia abajo. Podríamos aplicar esta expresión y en un solo paso haber pasado de aquí al resultado. Una propiedad interesante, la que viene ahora, tenemos dos vectores del plano, estos van a tener la misma dirección si solo si el cociente de las primeras coordenadas es igual al cociente de las segundas coordenadas. Voy a hacer la demostración. No voy a tomar dos vectores cualesquiera, voy a hacerlo en general, como hay que hacer las demostraciones. Si el vector u tiene como coordenadas x sub 1 y sub 1 respecto de cualquier base, aunque siempre estamos pensando en la base canónica, hay que pensar que los vectores tienen la misma dirección, es decir, o están en rectas paralelas, a veces lo indicaré así. Si y solo si los vectores son proporcionales, es decir, uno de ellos se obtiene multiplicando el otro por un número, el que sea. Por ejemplo, u y 2u tienen la misma dirección. El factor de proporción es 2. Este vector es el doble que el otro. Pero observa que si cambio u por sus coordenadas, que son x sub 1 y sub 1, y también cambio v por sus coordenadas, x sub 2 y sub 2, llegamos a lo siguiente. Al multiplicar aquí me queda k por x sub 2, k por y sub 2. Si estos vectores son iguales es porque sus coordenadas son iguales. Tenemos entonces un sistema. X sub 1 es igual a k por x sub 2 y sub 1 igual a k por y sub 2. Si despejamos la k en las dos igualdades, tenemos que la k es x sub 1 partido x sub 2 y de aquí que la k es y sub 1 partido de y sub 2. Es decir, la k por un lado es x sub 1 partido de x sub 2 y por este lado es y sub 1 partido de y sub 2, pero la k es el mismo número, por tanto estas fracciones tienen que ser iguales. De esta forma tan sencilla comprobaré si dos vectores tienen la misma dirección. Como decía antes, 4, 2 y 2, 1 tienen la misma dirección porque 4 entre 2 es igual que 2 entre 1. Tengo una regla muy sencilla para averiguar si dos vectores son proporcionales, es decir, tienen la misma dirección, o lo que lo mismo son paralelos. Y por último, esta propiedad que también voy a demostrar, que es muy interesante. El vector unitario significa vector de módulo 1, que tiene una longitud de 1, con la misma dirección y sentido que un vector dado, u, es este otro w que se obtiene de esta manera. Observad, el vector u se multiplica por un número, ¿cuál? 1 partido el módulo de u. Como todavía no tenemos la fórmula para hallar el módulo de un vector, prefiero que comprobéis esta propiedad con un ejemplo. Imaginaros que tenemos el vector u que tiene como coordenadas respecto a la base canónica 3, 4. Es decir, es el 3i más 4j. Este vector no es unitario. Lo voy a representar aquí. Si el origen está aquí, va 3 unidades a la izquierda, 1, 2, 3, 4 hacia arriba, es este vector. Desde luego no mide 1. Piense que la unidad es esta longitud. Lo estoy llamando u también, aunque u en principio era este, ahora lo he cambiado, espero que no os confunda eso.
Bien, por lo que yo quiero hallar es un vector con la misma dirección y sentido, pero que su módulo sea 1. Será algo así. Acabará por aquí. Ni siquiera llegará a este punto, porque la diagonal me diría pues raíz cuadrada de 2 exactamente, ¿no? Este digamos que es el W que dice la teoría. Vamos a comprobar cómo esta fórmula te halla ese W. Como veis necesito hallar el módulo de U, aunque es algo que explicaré mejor más adelante. Aquí lo vamos a hacer utilizando el teorema de Pitágoras, ya que se ha construido aquí un triángulo rectángulo donde los catetos son 3 y 4. La longitud que busco es la hipotenusa de este triángulo y por tanto la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Es la raíz cuadrada de 25, lo he preparado para que dé exacto, exactamente nos da 5. Este vector verde mide 5. Bien, pues si ese vector U lo multiplicáis por 1 partido su módulo, obtenéis el vector W este azul. Es decir, el vector que tiene como coordenadas 3, 4, lo multiplico por un quinto. Recuerda cómo se multiplica un vector por un número, si conozco sus coordenadas. Cada coordenada se multiplica por el número, en este caso un quinto. Queda 3 quintos, 4 quintos. El vector 3 quintos de I más 4 quintos de J es el vector este azul. Voy a comprobar que efectivamente tiene módulo 1. Piensa que ahora aquí podría formar un triángulo rectángulo, aquí pequeñito, donde los catetos son 3 quintos y 4 quintos. Así que el módulo de W es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, 3 quintos al cuadrado más 4 quintos al cuadrado. Tenemos 9 25avos más 16 25avos, es la raíz cuadrada de 25 25avos, que es 1, y la raíz cuadrada de 1 es 1. No digáis más menos 1 ahora porque estamos hablando de un módulo, es decir, de una longitud, de una distancia. No se considera la raíz cuadrada negativa. Bien, esta ha sido una introducción de los vectores en el plano, vectores que estudiaréis seguramente en física u otras asignaturas. En el siguiente vídeo teórico voy a hablar del producto escalar de dos vectores y cómo utilizarlo para hallar ángulos que forman dos vectores y otro tipo de ejercicios. Recuerda que todos los vídeos que hago los ordeno en aprendermatemáticas.org por cursos y temas. En un enlace que hay en la descripción del vídeo os puede llevar al tema que estamos tratando ahora. Hay muchísimos vídeos, más de 2500 vídeos que tratan matemáticas de secundaria y bachillerato, y seguirá aumentando.